Gracias por seguir aquí. Sé que lo que estamos compartiendo no es sencillo de asimilar. No es una historia como las demás. Es un relato que toca lo espiritual, lo simbólico, lo místico y lo profundamente humano. Porque lo que ocurrió en esa capilla no fue solo algo extraño que le pasó a un papán. Fue, probablemente, una manifestación dirigida a toda la iglesia, a ti, a mí, a todos los que caminamos entre luces y sombras. Quiero ahora contarte lo que vino después, porque la historia no termina con la sombra regresando al cuerpo del Santo Padre. Ese fue apenas el inicio de algo más profundo, una cadena de signos, mensajes y decisiones que nadie ha podido descifrar completamente, pero que muchos perciben como una advertencia velada, un llamado urgente a la conversión, y quizás incluso una preparación para algo que está por venir durante los días posteriores al suceso. El Papa León XIV escribió en su diario espiritual, un cuaderno que solo comparte en el Su Confessor Why en ciertas ocasiones, su secretario privado, una serie de frases que con el tiempo se han filtrado, no todo el texto completo, por respeto y confidencialidad, pero sí fragmentos que estremecen el alma. Una de esas frases decía: no temí la oscuridad, temí reconocer que algo de ella estaba en mí. Otra, aún más directa, decía: la sombra no era ajena, era yo sin la gracia. Esa frase, detente un momento a meditarla. La sombra era yo sin la gracia. ¿Puedes imaginar el impacto que eso tuvo en su interior? No es fácil, no lo es para ninguno de nosotros, porque en lo profundo, todos sabemos que sin la gracia de Dios, sin su misericordia, sin su luz, somos apenas una sombra de lo que fuimos creados para ser. Y es aquí donde el Papa empezó a cambiar no solo su lenguaje, sino su dirección espiritual. En los meses que siguieron a aquel suceso, muchas de sus decisiones parecían responder a algo invisible. Comenzó a hablar con mayor insistencia sobre la urgencia de prepararnos interiormente. Incluso cuando todo parece estar en calma, uno de los discursos más impactantes, transmitido durante la adoración eucarística mundial del Corpus Christi, dejó a millones con el corazón estremecido. El Papa dijo: el mundo está distraído, camina dormido hacia una tormenta que ya ha comenzado. La única respuesta no está en las estrategias humanas, sino en el alma que se postra y deja que Dios la mire sin máscaras. ¿A qué tormenta se refería? No dio nombres, ni fechas, ni profecías explícitas, pero muchos conectaron estas palabras con aquella noche en la capilla, con la sombra, con la carta misteriosa, con los días de silencio, con algo que, probablemente, solo el Papa entendió en toda su profundidad. Ahora bien, no todo fue oscuridad. Algo muy bello ocurrió poco después. El Papa decidió reabrir, tras siglos de clausura, una pequeña capilla subterránea dentro del Vaticano, en la Capilla del Silencio, usada antiguamente por santos y místicos. Ordenó que allí se celebrara adoración perpetua, sin cámaras, sin acceso turístico, solo para oración profunda, confesión y contemplación. Cuando le preguntaron por qué reabrir ese lugar olvidado, él respondió con una sola frase: porque cuando todo se oscurece, Dios espera en lo oculto. Ese gesto, aunque discreto, fue comprendido por muchos como un acto de reparación, como si el Papa supiera que algo necesita ser contenido, sanado, reconciliado en el corazón del mundo. Desde entonces, personas de todo el planeta, te lo digo, con certeza, han empezado a recibir gracias especiales en esa capilla. Conversiones repentinas, vocaciones surgidas del silencio, llamados profundos a la vida interior. Y sí, algunos testimonian haber sentido una presencia allí, no de temor, sino de purificación. ¿Tiene esto relación con la sombra? Puede que sí, porque hay una enseñanza muy clara en todo esto, y es lo que quiero dejar grabado en tu corazón hoy. Dios permite que veamos nuestras sombras, no para condenarnos, sino para liberarnos de ellas. El Papa León XIV no fue castigado con aquella visión. Fue preparado, fue enfrentado, fue transformado. Y tú también puedes vivir ese proceso. Por eso, este video no termina con una historia, termina con un llamado, un desafío, una decisión. Hoy te pregunto, con todo mi corazón, ¿estás dispuesto a ponerte ante Dios sin máscaras, sin excusas, sin defensas? ¿Te atreves a decirle: Señor, muéstrame quién soy, incluso si me cuesta mirarlo, pero no me dejes solo en esa visión? Porque lo cierto es que Dios no te mostrará tu sombra para dejarte en la oscuridad. Él te la muestra para que entiendas cuánta luz necesitas, y para que experimentes el gozo de ser salvado,
sanado, purificado. El juicio comienza cuando el alma se mira a sí misma con los ojos de Dios, y en ese juicio, la sombra no tiene la última palabra, la tiene la misericordia en amigo, amiga. Si llegaste hasta aquí, esto no es casualidad. Tal vez este sea tu momento de entrar también en tu capilla interior. Tal vez tu sombra aún te asusta, pero recuerda esto: Dios ya la vio. Así te ama profundamente. No huyas, no tapes lo que necesita luz, no adormezcas lo que el Espíritu quiere despertar. Haz silencio, anora y escucha. Tal vez lo inexplicable que ocurrió en la capilla apostólica sea también lo que Dios quiere obrar en lo secreto dentro de ti. En gracias por estar aquí, en alabanzas y oraciones. Que el Señor te bendiga y te conceda la valentía de la luz, la humildad del silencio y la fe que vence toda sombra. Hola hermanos y hermanas en la fe. Bienvenidos a Alabanzas y Oraciones, un espacio donde nos detenemos a reflexionar, a orar y a abrir los ojos a los misterios que muchas veces pasan desapercibidos, hasta que Dios decide revelarlos de forma que no podemos ignorar. Lo que te voy a contar hoy no es un cuento, no es una invención ni una metáfora. Es un testimonio, una experiencia real vivida en el corazón mismo del Vaticano. Una noche que cambió para siempre el modo en que el Papa León XIV vive su relación con Dios, en una noche en la que algo inexplicable ocurrió. Y fue presenciado por un solo hombre, uno que no debía estar ahí en ese instante, pero que terminó siendo el testigo elegido. Te lo advierto desde ya. Esta historia no está hecha para los curiosos sin fe, ni para quienes buscan simple espectáculo. Está hecha para quienes tienen el corazón abierto a lo espiritual, para quienes saben que Dios se mueve de formas misteriosas y que a veces, en lo más profundo del silencio, algo se manifiesta. Todo comenzó una noche cualquiera. En apariencia, el Papa León XIV había pedido expresamente quedarse solo en la capilla apostólica. No era raro en él. Desde el inicio de su pontificado, ha tenido la costumbre de retirarse en oración personal, sin asistentes, sin cámaras, sin ruido, solo él, el silencio y el Santísimo Sacramento. Pero esa noche fue distinta. Un guardia suizo de turno, que no debía estar tan cerca de la capilla, fue quien más tarde contaría lo que vio y lo que vio no tenía explicación lógica. El Santo Padre entró con paso sereno, llevaba su breviario en la mano, su cruz al pecho y una expresión de recogimiento. Se arrodilló ante el sagrario y ahí permaneció largo rato. El guardia, sin romper su deber de respeto ni vigilancia, observó desde una distancia prudente. Todo parecía normal, hasta que la sombra del Papa se movió. No estamos hablando de un juego de luces, no fue una ilusión óptica. El soldado declaró, bajo juramento eclesiástico, que la sombra del Papa León XIV se separó de su cuerpo. Al principio pensó que estaba cansado o que sus ojos lo engañaban. Parpadeó, se frotó la vista, pero no. La sombra ya no estaba unida al cuerpo del pontífice, estaba de pie a su lado. Y, lo más desconcertante de todo, se movía por sí sola. No había sonido, no había viento, nada cambió en el entorno. Solo esa figura oscura sin luz propia avanzó lentamente hacia el altar. El Papa permanecía inmóvil, aún en oración, sin reacción visible, como si no lo supiera, como si no lo viera, o como si lo esperara. La sombra se detuvo frente al sagrario. Y en ese momento, según el testimonio del guardia, algo en el ambiente cambió. Era como si el tiempo mismo se suspendiera, como si todo el Vaticano se quedara en pausa. Y fue entonces cuando ocurrió lo más inquietante. La sombra, que no tenía, pero sí presencia, extendió lo que parecía ser su brazo y señaló directamente hacia el Papa. Luego regresó caminando lentamente hasta él y desapareció dentro de su cuerpo. El Papa, en ese instante, se llevó ambas manos al rostro. No gritó, no habló, no hizo gesto alguno de alarma, pero su cuerpo se estremeció. Permaneció así, en profundo silencio, por largos minutos. Luego, con un rostro totalmente distinto, como quien ha visto algo que no puede olvidar, se levantó, besó el suelo y salió de la capilla. ¿Una visión? ¿Un fenómeno espiritual? ¿Una manifestación? El guardia, aún conmocionado, informó del suceso a su superior. Y aunque en principio no se le creyó, algo llamó la atención de todos en la Santa Sede. Al día siguiente, el Papa canceló toda su agenda y durante 3 días no fue visto por nadie más que su secretario personal. 3 días de encierro, oración y silencio.
Nadie sabe qué ocurrió dentro de su alma en esas horas. Nadie, excepto él y Dios San. Pero algo quedó claro. Esa experiencia marcó un antes y un después. Desde entonces, su modo de predicar cambió. Se volvió aún más centrado en el llamado al arrepentimiento interior. Comenzó a hablar con mayor urgencia sobre la necesidad de purificación del alma. En una de sus homilías, semanas después, dijo lo siguiente: hay cosas que el alma ve cuando se atreve a ponerse totalmente delante de Dios, y no todas son fáciles de aceptar. Pero cuando uno se ve como realmente es, el juicio comienza. Dentro del corazón, muchos no entendieron esa frase, pero quienes conocían la historia de la sombra, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Una manifestación celestial, un reflejo del alma del Papa, un mensaje oculto que solo él podía entender. Algunos teólogos que han investigado el caso, en privado, creen que pudo tratarse de una proyección del alma en juicio, un fenómeno místico en el que, durante la oración profunda, el alma contempla simbólicamente su propio estado espiritual. La sombra, en este contexto, no sería un demonio ni un ente externo, sino la parte del alma que aún necesita redención. Otros van más allá. Sostienen que en ciertos momentos privilegiados, Dios permite que el alma sea testigo de su propia no para condenarla, sino para purificarla. Y en el caso del Papa, ¿por qué habría vivido eso? Tal vez porque debía cargar sobre sí el peso de muchas almas. Tal vez porque, como sucesor de Pedro, Dios le estaba permitiendo ver el estado espiritual del mundo que debía pastorear. Recuerden que Jesús dijo: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tal vez esa noche, el Papa no estaba solo, viendo su propia alma, sino las sombras del mundo. El detalle más desconcertante de todo esto es lo que ocurrió 3 días después. Una carta anónima llegó al escritorio del Santo Padre. No tenía remitente, no tenía dirección, solo una hoja escrita a mano en latín que decía: non timies umbram tuum quia deas in silentio lac. No temas a tu sombra, porque Dios habla en el silencio. Esa frase fue repetida luego por el Papa en una oración personal, transmitida por televisión. No explicó su significado, solo dijo que era una respuesta que había estado esperando. ¿Quién escribió esa carta? ¿Cómo llegó hasta el Papa sin pasar por los filtros habituales? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que, desde entonces, el Santo Padre ha insistido más que nunca en la necesidad del silencio contemplativo, en el valor de enfrentarse a uno mismo y en la urgencia de buscar la luz, incluso cuando parece que lo único que vemos son sombras. Yo te pregunto, ahora que has escuchado todo esto, ¿tú te atreverías a entrar en oración profunda con Dios, sabiendo que Él podría mostrarte cosas de ti mismo que no estás preparado para ver? El Papa León XIV lo hizo, y no salió igual. Tal vez esta historia no solo trata de un suceso extraño, sino de un llamado, porque todos tenemos una sombra, una parte de nosotros que evitamos, que negamos, que preferimos ignorar. Pero Dios no ignora nada. Él mira todo con amor, incluso lo que a nosotros nos da miedo. Y a veces, solo cuando nos enfrentamos a nuestra propia sombra, comenzamos a caminar verdaderamente en la luz. Gracias por permanecer aquí. No es poca cosa. Lo que estamos compartiendo no es material común de internet, es alimento para el alma. Y si sigues escuchando, es porque sabes, en el fondo, que algo de esta historia te está hablando directamente. Porque cuando Dios permite que lo inexplicable se manifieste, no es para entretener, sino para despertar. Y hay más. Días después de la reapertura de la Capilla del Silencio, algo extraño sucedió. Esta vez no fue un testimonio aislado, ni una experiencia de un solo hombre, sino una secuencia de hechos que comenzaron a formar un patrón, como si una serie de señales estuvieran siendo colocadas una tras otra, con un mensaje aún más profundo detrás. A uno de los monjes contemplativos que colabora discretamente con el Vaticano, conocido por sus dones de discernimiento, relató que al entrar por primera vez en esa capilla, tras su reapertura, sintió que el lugar estaba saturado de una presencia viva, intensa, pero también exigente. Dijo textualmente: no era el consuelo lo que se respiraba, era como si la luz misma estuviera esperando, pero solo se dejara tocar por quienes vinieran sin máscara. Eso coincide perfectamente con lo que el Papa empezó a repetir en muchas de sus homilías, que el tiempo de la superficialidad espiritual que la Iglesia necesita volver a su centro, el low essential, a ese fuego interior que solo se enciende cuando uno se atreve a dejar caer todas las capas de autoengaño
Y hay algo aún más inquietante. Unos días después de esa reapertura, el mismo guardia suizo que fue testigo de la sombra del Papa solicitó abandonar su cargo. Su renuncia fue discreta, pero solicitó hablar personalmente con el Santo Padre antes de marcharse. Se dice que su conversación duró casi una hora y al salir fue visto llorando, con un rosario en la mano. Un periodista vaticano de confianza informó extraoficialmente que, tras esa conversación, el Papa León XIV pronunció una frase estremecedora frente a su secretario: Anel vio más de lo que yo mismo vi, y aún así sigue creyendo. Tal vez esa sea la fe que el mundo necesitará. ¿Qué vio exactamente ese guardia? ¿Que se le permitió presenciar? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Paró su salida, silenciosa y voluntaria. No fue un acto de miedo. Fue, según fuentes internas, una respuesta a un llamado más profundo. Dicen que ahora vive como ermitaño, consagrado a la oración, en un monasterio desconocido, en una cadena de señales, una sombra que se mueve, un papa transformado, en un guardia convertido, una capilla reabierta, un mensaje no dicho. Pero, qué odd, en el aire, hermanos, hermanas. ¿Estamos prestando atención? Lo que ocurrió no fue simplemente algo extraño, fue una advertencia y tal vez una última invitación a la interioridad antes de que llegue un tiempo de prueba espiritual más grande. No se trata de miedo, no se trata de preparación. El Papa no ha llamado a la desesperación, sino a la profundidad. No ha predicado el caos, sino el despertar de la conciencia cristiana. Y ese es un llamado que no podemos ignorar. Te invito ahora a pensar, ¿cuándo fue la última vez que entraste a solas en una iglesia vacía y simplemente te quedaste con Dios, sin pedir nada, sin decir nada, solo dejando que Él te mirara? ¿Fue la última vez que pediste la gracia de ver tu alma como Él la ve? ¿Y cuántas veces has evitado ese silencio por temor a lo que podrías descubrir en ti mismo? A veces, Dios nos enfrenta con nuestra sombra, no para castigarnos, sino para que finalmente dejemos de escondernos, porque en la oscuridad de nuestra sombra, Él quiere brillar con su luz más pura. El Papa lo vivió en carne propia, y tú también puedes vivir una transformación, tal vez no de forma tan extraordinaria o visible, pero igual de real, igual de Sant André. Recuerda lo que Jesús dijo: oh, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tal vez este sea el tiempo de manifestar lo oculto, no delante del mundo, sino delante de Dios, en lo secreto, en tu alma. Antes de cerrar este video, quiero proponerte algo, no una acción para que el algoritmo te premie, no una fórmula para atraer bendiciones, como quien busca recetas mágicas, no, quiero proponerte un acto de verdad en esta semana. Ve a una iglesia vacía, si puedes, o a tu habitación en la noche. Entra en silencio, apaga todo, deja el móvil lejos, arrodíllate y solo di: Señor, muéstrame mi sombra, no quiero temerla más. Quiero que entres tú en ella. Hazlo con fe. No importa si no sientes nada, no importa si te incomoda. Lo que importa es que le abras la puerta a Dios sin filtros, porque solo cuando permitimos que Él entre en lo más oculto, puede comenzar la verdadera sanación. Gracias por quedarte hasta el final. Este no es solo un video más, es una invitación sagrada. En el próximo video, vamos a hablar de lo que ocurrió dentro del diario espiritual del Papa. Después de este suceso, frases que fueron marcadas con sangre, visiones proféticas escritas con símbolos y el misterio de una palabra que se repite sin explicación: antálamos. ¿Quieres que lo prepare? ¿Te gustaría que nos adentremos en esos escritos privados y lo que podrían significar para este tiempo? Dímelo en los comentarios y mientras tanto, camina en la luz. Aun si eso significa mirar primero tu sombra, porque Dios ya la vio. ¿Why? Aún así, te sigue llamando. Nos vemos pronto aquí, en Alabanzas y Oraciones. Que el Señor te bendiga y que su luz, tarde o temprano, ilumine hasta lo más oculto de tu alma.